llama ¿Hay injusticia en Dios? Hay injusticia en Dios. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Acaso hay injusticia en Dios? Abra su Biblia, Romanos capítulo 9, y vamos a dar lectura a los versículos que estaremos estudiando esta mañana. Versículo 14 al versículo 18, y luego estaremos haciendo una oración y entraremos en la enseñanza. Romanos capítulo 9, versículos del 14 al versículo 18. Dice la palabra de Dios, leemos alternadamente. Versículo 14 lo leo yo, ustedes el 15, y en el versículo 18 nos unimos todos juntos. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues él dice: tendré misericordia que yo tenga misericordia, y me compadeceré que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para eso mismo me he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero mira, Hasta ahí la lectura, versículo 18. Vamos a orar. Señor, le damos gracias en esta mañana por darnos el privilegio, la bendición de poder reunirnos y abrir las Escrituras. Pido que bendiga la enseñanza, que su Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, y que todo lo que yo hable sea conforme a su palabra y para la edificación de la iglesia. Bendiga la clase de los niños, y gracias una vez más. Si alguien viene en camino, tráigale con bien, y juntos, Señor, poder ser edificados a través de su palabra, a través de todo lo que hagamos en este día. En el nombre de Jesús oramos y le pedimos todo esto. Amén. ¿Hay injusticia en Dios? Ese es el tema, hermanos, de esta lección. Y podemos ver los versículos que acabamos de leer: misericordia soberana, compasión divina, y todo eso tiene que ver con el carácter de Dios. Después de afirmar el apóstol Pablo que la promesa de Dios opera conforme a su propósito y no simplemente según descendencia natural. Dios tenía un propósito. Pablo sabe que ha llegado al punto crítico. Su enseñanza podría generar una reacción inmediata dentro de su audiencia. ¿Quién era la audiencia? ¿Verdad? La iglesia, a los romanos. Si Dios elige conforme a su propósito, entonces la pregunta que puede surgir, hermanos, es: ¿no es eso injusticia? Se lo repito, si Dios elige conforme a su propósito, ¿no es eso injusticia? Humanamente hablando, a Jacob, ¿verdad?, amé, a Esaú aborrecí. Y ya dijimos la semana pasada que había de bueno en Jacob para que Dios lo amara. Y luego pone el ejemplo, ¿verdad?, de estos dos hombres que aún antes de nacer, aún todavía no había hecho ninguna obra, los dos, Dios ya había escogido conforme a su propósito, conforme a su misericordia. Entonces la pregunta que puede surgir: ¿no es eso injusticia? ¿O no hay injusticia en Dios? Y Pablo no evita esta pregunta, sino que la formula él mismo con toda claridad. Esto es significativo. Solo una enseñanza bíblica auténtica se atreve, hermanos, a enfrentar las objeciones más duras sin diluir la verdad. Y es lo que Pablo hace. Romanos capítulo 9, versículos del 14 al 18 que acabamos de leer, no pretende explicar todo el misterio del obrar de Dios, hermanos, de la manera divina, sino afirmar claramente que aún Dios, en medio de su obrar, Dios es justo. Dios, hermano, es misericordioso, y Dios es soberano. Es lo que Pablo está tratando de enseñar. Incluso cuando su actuar desafía nuestras expectativas humanas, Dios es justo, Dios es misericordioso y Dios es soberano, hermanos. Y este pasaje es un llamado a confiar a nosotros también, ¿verdad?, en estos días, en el carácter de Dios, cuando la historia no parece encajar fácilmente. O podemos confiar completamente en Dios. En primer lugar, veamos la pregunta inevitable. Número 1, la pregunta inevitable. Versículo 14, una vez más. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Ahí está la pregunta.
¿Que pues diremos que hay injusticia en Dios? No es una pregunta, hermanos, trivial ni secundaria. Es una pregunta que Pablo mismo se plantea, hermanos, y él mismo da la respuesta, pero es una acusación directa que podría pasar por la mente de algunos de su audiencia. ¿Es Dios injusto? ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros a veces pasamos circunstancias en nuestras vidas por nuestra falta de comprensión de las Escrituras y por quizás inmadurez? Nos preguntamos, ¿por qué Dios es injusto conmigo? ¿Ha pasado eso? ¿Por qué tengo que pasar estas situaciones? Hermano, Dios no es injusto. Dios es justo. Amén. Amén. Dios es justo. El hecho de que Pablo formule esta pregunta demuestra que su argumento ha sido entendido correctamente. Si la elección divina no fuera real, esta objeción no tendría ningún sentido. Entonces la elección divina fue real. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y aquí vemos, hermanos, un rechazo absoluto de la injusticia divina que Pablo dice afirmativamente. Una vez más, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y ahí está, hermanos, el rechazo absoluto de Pablo. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. La respuesta de Pablo es tajante. En ninguna manera. No hay matices, no hay concesiones, ni explicaciones preliminares. Dios, hermano, escuche, Dios no es injusto. Esta afirmación no nace de un razonamiento abstracto, no, de ninguna manera, sino de la convicción profunda de que el carácter de Dios es moralmente perfecto. Hermano, si Dios hubiera alguna injusticia, Dios dejara de ser Dios. Amén. Dios dejara de ser Dios. Y cuando uno lee la historia, hermanos, gracias a Dios que tenemos la revelación completa, podemos leer la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasó por muchas circunstancias muy difíciles en su vida. Y algunos que no conocen las Escrituras y pueden leer ciertos acontecimientos que el pueblo pasó, pueden llegar a pensar, bueno, Dios es injusto, porque Dios castigó tan duro al pueblo, porque Dios lo llevó a cautiverio, 2 cautiverios, esclavitud en Egipto. No, hermanos, no hay ninguna injusticia en Dios. Dios es justo. Pablo dice, en ninguna manera. Ahora nosotros somos injustos. Amén. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Y por nuestra injusticia podemos llegar a pensar que Dios es injusto. Pero hermanos, Dios es justo. Esa es la afirmación, esa es la respuesta del apóstol Pablo a esa pregunta que él mismo formula, hermanos, con el propósito de que si alguien llegara a pensar, bueno, Dios es injusto, ¿por qué? Porque escogió a uno y al otro lo aborreció. No, Dios tenía un propósito, el propósito divino. Eso lo veamos la semana pasada, ¿recuerda? En segundo lugar, veamos la apelación a la Escritura. La apelación a la Escritura. Versículo 15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Pablo, hermanos, apela a las Escrituras. Pablo responde a la acusación citando las Escrituras. Y esto es clave, hermanos. Nosotros necesitamos siempre usar las Escrituras en todas las áreas de nuestra vida. En todas las preguntas que vengan a nuestra vida. ¿Qué dice la Escritura? No, yo pienso, yo creo. No, ¿qué dice la Escritura? Y Pablo apela. Pablo era un conocedor de las Escrituras. Era un erudito. Acuérdense que él fue fariseo. Él estudió bajo los pies del mejor maestro respetado de Israel. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese maestro? Gamaliel. Entonces era un hombre conocedor de las Escrituras, y Pablo apela a las Escrituras. Pablo da su argumento con revelación histórica. La cita proviene de Éxodo capítulo 33. Ahora no vamos a ir por el tiempo, déjenme relatarle un poco. Capítulo 32 del libro de Éxodo nos narra cuando Moisés va al monte y Dios le da las tablas de la ley, los 10 mandamientos o la ley moral como conocida.
y el pueblo se queda, ¿verdad?, en el campamento, y estaba Aarón al cuidado del pueblo. Después de 40 días el pueblo se desespera, ver que Moisés no regresaba, y y va a Aarón y le dice: haznos dioses que vayan delante de vosotros, porque este Moisés no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón insensatamente, hermanos, oye la voz del pueblo, y le empiezan a traer todo el oro que el pueblo trajo de Egipto. Y Aarón hace un becerro de oro. Y escucha, hermanos, el líder espiritual del pueblo de Israel le dice al pueblo de Israel: Israel, esos son tus dioses que te sacaron de Egipto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, hermanos? Es el corazón. Por eso dice Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. 400 años en Egipto, mirando la idolatría, mirando las costumbres paganas. Hermano, se le pegó al pueblo en el corazón todo eso. Y por eso vemos, hermano, adorando un becerro constantemente. El pueblo se iba tras la idolatría porque traía arraigado en el corazón todo eso. Hermano, viviendo en el mundo lejos de Dios, ¿usted cree que no se va a pegar las malas cosas? Ahora, Moisés regresa del monte y escucha ruido, fiesta, y encuentra al pueblo adorando un becerro. Moisés se enoja y quiebra las piedras. Capítulo 33, Dios trata con el pueblo. Mucho pueblo muere a causa de ese terrible pecado, hermanos. Entonces, y Pablo cita esa escritura, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Si quiere conmigo a Éxodo 33, 19, esta es esa porción, hermanos, que Pablo cita. Éxodo 33, versículo 19. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y escuche: y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo: más no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ahí está la apelación a las escrituras. Un contexto profundamente significativo. Israel acababa de cometer el pecado terrible de adorar el becerro de oro. El contexto de la cita, vemos, hermanos, pecado en el pueblo de Israel, pero también restauración. Y claro, hermano, todo pecado trae consecuencias. Sería necio pensar que, bueno, voy a hacer maldad y no va a pasar nada. Tarde o temprano, hermanos, el pecado trae consecuencias. No os engañéis, dice el apóstol Pablo en Gálatas: todo lo que el hombre sembrare, eso también se dará. Que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu cosechará vida eterna. Tu pecado te alcanzará, dice en el Antiguo Testamento. Entonces, el contexto que Pablo está citando del pecado del pueblo de Israel y la restauración, Dios no pronuncia estas palabras en un contexto de un pueblo obediente, un pueblo ejemplar, sino en un momento de fracaso espiritual y muy, muy grave, hermanos. Algunos comentaristas han dicho que Aarón, al permitir, hermanos, hacer el becerro de oro y inclinar al pueblo a adorar ese becerro de oro, fue el primer paso que dio para que Aarón no entrara a la tierra prometida y muriera en las arenas del desierto. Aarón no entró a la tierra prometida. Hermano, todo pecado trae consecuencias. Israel no merecía misericordia. Sin embargo, hermanos, Dios decide mostrarle misericordia. Esto revela algo crucial. La misericordia, por definición, no se debe. Si se debiera, dejara de ser misericordia. No, es que Dios me debe misericordia a mí. ¿Por qué? ¿Acaso soy una persona buena? ¿Una persona obediente? La Biblia dice: no hay justo ni aun uno. La Biblia dice: Isaías, todos nos descarriamos como ovejas, cada quien se apartó por su camino.
Si se debiera, dejaría de ser misericordia. Misericordia como expresión del carácter de Dios. O sea, hermano, la misericordia es la expresión del carácter de Dios. Dios no dice, tendré misericordia del que la merezca. No. Miren el texto una vez más, volviendo ahí a versículo 15, Romanos 9:15. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No dice el texto, tendré misericordia del que la merezca. Porque hermanos, ¿quién merece misericordia? Dice el pueblo de Israel estando en cautiverio. Lea Lamentaciones y ese famoso versículo, Lamentaciones 3 y 3:24, que dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno, por la misericordia de Dios estamos aquí esta mañana, no porque la merezcamos, porque si nos pagara conforme a nuestros hechos, yo creo que más de uno estuviéramos ya muertos, pero por la misericordia de Dios. Entonces Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. No tendré misericordia del que la merezca, porque nadie merece misericordia. Esto describe libertad soberana de Dios para amar, hermanos. La misericordia no está condicionada por el mérito humano, sino por el carácter compasivo de Dios. Dios es, hermano, Dios es grande, grande en misericordia. Y Dios es compasivo. Al ver las multitudes durante el ministerio terrenal de Cristo, dice las Escrituras, tuvo compasión de ellas, que estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Oh, qué compasión. Qué misericordia también durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en su vida terrenal. Mucha gente clamaba a Jesús, Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está, o mi hijo, gravemente atormentado por un demonio. Señor, el ciego Bartimeo, ten misericordia de mí. ¿Qué quieres que haga? Que recobre mi vista. Aquellos ciegos, perdón, aquellos leprosos que clamaban, ¿cuántos eran? 10. ¿Qué clamaban? Clamaban por misericordia. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. ¿Se acuerdan del estanque de Siloé? Que cuando las aguas se revolvían, venía, ¿verdad?, la gente que estaba enferma y solamente uno era el que era sanado. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Carácter de Dios, hermanos. En tercer lugar, exclusión del mérito humano como base. Exclusión del mérito humano, porque nadie, hermano, nadie tiene méritos para que Dios tenga misericordia de nosotros. La exclusión del mérito humano como base. Romanos 9, versículo 16, dice la palabra de Dios. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de quién, hermanos, sino de Dios, y una vez más, que tiene misericordia. Así que no depende del que quiere, ni del que corre. Ahí vemos, hermanos, la exclusión del mérito humano como base. Pablo elimina dos posibilidades o dos fundamentos humanos. Y el primero, dice el versículo, así que no depende, el primero, del que quiere. El que quiere, podríamos decir, intención, deseo, voluntad. No depende del que tiene la intención, el deseo o la voluntad, del que quiere. Y la segunda posibilidad es, ni tampoco, hermanos, del que corre, que requiere correr, esfuerzo, actividad, desempeño. Entonces Pablo elimina estas dos posibilidades, posibles fundamentos humanos. Ni el deseo humano ni el esfuerzo humano puede producir misericordia divina. Solamente viene de Dios. Y Dios, hermano, extiende su misericordia. Usted dirá, bueno, pastor, ¿sabe a quién extiende su misericordia? A su pueblo Israel. Pero no solamente a su pueblo Israel, hermano, a toda la humanidad. La lluvia, si Dios no da la lluvia a los buenos y a los malos no, pues entonces no mandaría lluvia porque todos somos malos. Pero Dios extiende su misericordia.
Dios hace salir el sol, dice en Mateo, sobre buenos y malos. Vemos la misericordia de Dios todos los días, hermanos. Pero qué difícil es conocer. No depende del que quiere ni del que corre, dice el versículo, sino de Dios que tiene misericordia. Una negación de la respuesta humana. Este versículo no niega la importancia de la fe, la obediencia o la respuesta humana. Lo que niega es que éstas sean la causa última de la misericordia. Claro, es necesario la fe. Amén. ¿Qué es la fe? Creer. Es necesario la obediencia, hermanos, en la vida cristiana. De hecho, Dios demandaba de su pueblo, ¿verdad?, creer en Él, y Dios demandaba de su pueblo la obediencia. Pero cuando ponemos, hermanos, mi fe, yo tengo una fe bien fuerte en Dios. No depende de mí, es por la misericordia de Dios. Ese es el punto, hermanos. Dios como fuente exclusiva de misericordia. Pablo centra todo en Dios. La salvación no comienza en el ser humano, ni se sostiene por él mismo. Y esto protege, hermanos, la gloria de Dios. Y también protege a nosotros, ¿verdad?, la humildad del creyente. ¿Cuántas veces? Es más, Dios le dijo a los gentiles, o sea, no porque ustedes, ¿verdad?, no se enorgullezcan, ustedes simplemente fueron injertados. Fuimos injertados, hermanos. El pueblo sigue siendo el pueblo de Dios. Y ciertamente el pueblo era muy orgulloso, el pueblo de Israel. Entonces todo depende de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Y esto protege la gloria de Dios, y eso también protege la humildad del pueblo o del creyente en estos días. Qué fácil, hermanos, es que se nos suba el orgullo y decir, yo soy el mejor cristiano. Es por la gracia de Dios. No somos nada. Y mira, hermano, quizás somos mejores cristianos comparándonos a otros peores que nosotros, pero comparémonos con Cristo. Entonces clamaremos, ¿verdad? Como dijo Pablo, miserable de mí. Y ese debería ser, hermano, nuestro modelo, Cristo. Y siempre vamos a estar cortos. Y siempre vamos a estar dependiendo de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Número 4, el caso de Faraón. El caso de Faraón. Versículo 17. El caso de Faraón. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aquí el apóstol Pablo pone otro ejemplo, ¿verdad? El caso de Faraón. Porque la Escritura dice a Faraón, o sea, para esto, dice Dios a Faraón, para esto mismo te he levantado. ¿Para qué? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Pablo ahora introduce el ejemplo más polémico posible, Faraón. Si el argumento sobre misericordia no fuera suficiente, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Si eso no es suficiente, este versículo, esta porción de escrituras que está en Génesis, hermanos, confronta directamente nuestra sensibilidad moral. Contexto bíblico del Faraón, el libro de Éxodo. Y usted puede leer, hermanos, Éxodo capítulo 3, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 14 del libro de Éxodo. Usted lee la historia del pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando estaba en esclavitud en Egipto, y cuando Dios llama a Moisés y lo comisiona para que vaya a Egipto una vez más. Estaba en Madián pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, 40 años desde su nacimiento, ¿verdad?, vivió en Egipto. 40 años salió huyendo cuando mató al egipcio, y vivió 40 años en Madián, en el desierto, pastoreando ovejas, Dios preparándolo, primero en la cultura, en la lengua egipcia, en segundo lugar en el desierto, pero después 40 años guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida. Esa fue la vida de Moisés, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años otra vez en el desierto, guiando al pueblo de Dios a la tierra prometida. Y ahí encontramos el relato de Faraón.
Faraón fue un gobernante opresor que resiste repetidamente a la palabra de Dios. La escritura muestra un proceso progresivo. Faraón endurece su corazón y Dios confirma ese endurecimiento. Cuando leemos el pasaje que dice: y Jehová endureció el corazón de Faraón, podemos llegar a una conclusión errónea, equivocada. Entonces Dios endureció el corazón de Faraón. No, Faraón resistiendo a la voluntad de Dios, al mandato de Dios constantemente. Y lo que hizo Dios simplemente confirmó su endurecimiento. Es como cuando un hijo rebelde no quiere someterse, el padre dice: bueno, si no quieres, me hago un lado, ahí está. Es lo que pasó con Faraón. Éxodo, vamos a Éxodo 14, por favor. Éxodo 14. Amén. Versículo 3 y versículo 4. Ya, mira, hermano, ya el pueblo Faraón ya había dejado salir al pueblo de Egipto. Y luego Faraón dice: ay, qué cosa hice, qué error cometí. Y otra vez endurece su corazón y regresa, ¿verdad?, para otra vez agarrar al pueblo y traerlo a Egipto, a la esclavitud. Pero mira lo que dice el versículo 3. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Escucha, hermano: y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. El caso de Faraón, una vez más, volviendo a nuestro texto, versículo 17, porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dice: te he levantado. Hermano, Dios es Dios. Y muchas veces en la historia de la humanidad, Dios ha levantado hombres perversos para cumplir sus propósitos. Lea el Antiguo Testamento. Tal fue el caso de Faraón. Para que su nombre, su gloria, hermanos, y su poder sea conocido. Te he levantado, función histórica en la vida de Faraón. Éxodo 9:16, un pasaje más, creo que ahí está. ¿Está en la pantalla? Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Hablando Dios acerca de Faraón. Yo te he puesto para mostrar para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado, ¿qué dice, hermanos?, en toda la tierra. La expresión no implica creación para condenación, sino ubicación histórica. Dios permitió que Faraón ocupara esa posición para mostrar su poder de Dios libertador, hermano. El énfasis no está en el destino eterno de Faraón de ninguna manera. La Biblia, Pablo no está tratando ese asunto, sino en la liberación de un pueblo oprimido y la manifestación pública, escuche, del poder de Dios. ¿Y quién no se dio cuenta, hermano, del poder de Dios? Hasta el punto de cuando el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida, ¿sabe qué pasó con la gente que moraba la gente estaba temerosa? Cuando fueron los espías a reconocer la tierra, 12, ¿se acuerda? El temor se había apoderado de ellos. O sea, no de los 12, de la gente que moraba ahí, porque habían oído las grandes maravillas y cómo Dios sacó al pueblo de Israel con mano poderosa. Y decía, ¿verdad?, Josué y Caleb animando al pueblo: vamos, paseemos, Dios nos los va a dar. Pero los 10 hermanos, se desanimaron, temerosos, cobardes, y las consecuencias, 40 años vagando en el desierto. Y murieron esos 10 por su incredulidad y no entraron a la tierra prometida. En quinto lugar, veamos conclusión resumida del argumento. Conclusión resumida del argumento. Versículo 18. Versículo 18. De manera que de quien quiere, una vez más, hermanos,
tiene ¿qué? Misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Esa es la conclusión resumida del argumento de Pablo, hermanos. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pablo resume lo dicho hasta ahora, de los versículos 13 o del 14 hasta el versículo 18. Dios, escucha hermanos, Dios es libre para mostrar misericordia y también para permitir el endurecimiento. Él es Dios. Dios es libre. Endurecimiento, confirmación, no imposición arbitraria. En el relato bíblico, el endurecimiento no es capricho. Dios no endurece corazones humildes y receptivos. El endurecimiento ocurre en respuesta, y escuche, eso es bien importante, hermanos. El endurecimiento ocurre en respuesta a una resistencia persistente a la voz de Dios y al mandato de Dios. Y eso fue lo que pasó con Faraón. Por eso el escritor a los Hebreos nos advierte, y una cita del Antiguo Testamento: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Si oyeres hoy su voz, hermano, ¿y cuántas veces hemos venido a la iglesia a escuchar predicación tras predicación, predicación tras predicación, predicación tras predicación? ¿Y qué ha pasado con nuestro corazón? ¿Se ha hecho más sensible, sumiso, obediente a la voz de Dios? ¿O el corazón se endurece? Sería bueno poner atención a la advertencia que el escritor a los Hebreos da. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis. ¿Cuántas veces Faraón oyó la voz de Dios a través de Moisés? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y el Faraón se endurecía constantemente, resistía a la voz, al mandato de Dios. Y llegó el punto en que Dios: yo endureceré el corazón de Faraón, porque el corazón de Faraón ya estaba endurecido. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es bien importante. Pero un corazón humilde, un corazón receptivo, oh hermanos, es lo que Dios quiere. El endurecimiento ocurre en respuesta a una resistencia persistente. Dios entrega al ser humano a las consecuencias de su propia obstinación. Hay una porción en la Biblia, no recuerdo la cita, pero dice: Dios los dejé por tanto a la dureza de su corazón, haciendo referencia a su pueblo. Caminaron en sus propios caminos. Y en el libro de Oseas, si no me equivoco, dice: andarán de acá y allá, en su angustia me invocarán. ¿Cuántas veces el pueblo? El libro de los jueces, hermanos. ¿Quién ha leído el libro de los jueces? Un círculo, ¿verdad? El pueblo se alejaba de Dios. Dios usaba esas mismas naciones paganas para oprimir al pueblo. El pueblo estaba en opresión, el pueblo clamaba a Dios. Dios levantaba a un juez, los libertaba, el pueblo ya estaba bien con Dios, el pueblo se alejaba de Dios. Ahí está el libro de los jueces, hermanos. Y muchas veces así es la vida de muchos cristianos. Está bien con Dios, se aleja y luego ya está ahí clamando y luego Dios le ayuda, y Dios no quiere eso, hermanos. Tenga cuidado, el corazón se puede endurecer. Soberanía que no anula responsabilidad. Vemos aquí versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Soberanía que no anula responsabilidad. Pablo mantiene una tensión bíblica fundamental. Dios es soberano. Es bien importante, hermanos, esto. Dios es soberano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, es que Dios es Dios. Dios es el dueño, es el creador. Él no tiene que pedir permiso a nadie para obrar, porque Él es Dios. Dios es soberano. Tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Me compadeceré del que yo me compadeceré. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Hay alguna injusticia en Dios? En ninguna manera. Dios es soberano. Escuche, y el ser humano es responsable. Nosotros somos responsables delante de Dios. La Escritura no resuelve esta tensión
eliminando uno de los, podríamos decir, dos polos, sino manteniéndolos juntos. Dios es soberano, el hombre es responsable. Amén. Dios es soberano, el hombre es responsable. ¿Habrá alguna injusticia en Dios? De ninguna manera. El hombre, Faraón, ¿alguna injusticia en Faraón? En ninguna manera. Dios es soberano, el hombre es responsable. Esa es la conclusión que el apóstol Pablo llega, hermanos, a esa pregunta que empezamos. ¿Habrá alguna injusticia en Dios? Y quisiera terminar como conclusión. Romanos 9 del 14 al 18 trata de la libertad de Dios para actuar en la historia. Él es Dios, la libertad de Dios para actuar en la historia. Amén. Romanos 9 del 14 al 18 trata de el derecho divino de mostrar misericordia. Tendré misericordia del que yo tendré misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Es el derecho divino de mostrar misericordia. Romanos 9 del 14 al 18 trata de el uso incluso de la resistencia humana, hablando del caso de Faraón, para cumplir su propósito redentor, hermanos. Y por eso dice, ¿verdad? El versículo, por esto mismo te he levantado, hablando de Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El uso incluso de la resistencia humana para cumplir su propósito. Hermano, el hecho de que el hombre resista a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, Dios sigue siendo Dios, está en su trono y Dios tiene su plan y sigue obrando en su plan. La pregunta central no es ¿es Dios injusto con las personas? No, esa no es la pregunta central, sino ¿puede Dios ser fiel a su propósito redentor incluso frente a la rebeldía humana? Claro que sí, claro que sí. Y la respuesta de Pablo es sí, absolutamente sí. Ese pasaje que acabamos de estudiar afirma con claridad bíblica que, en primer lugar, Dios es absolutamente justo. Amén. Dios es absolutamente justo. Y este pasaje también afirma con claridad: la misericordia es libre y soberana. La misericordia de Dios es libre y soberana. Pero también este pasaje afirma con claridad bíblica que la salvación no se basa en méritos humanos. No está en el que quiere ni en el que corre, sino en Dios que tiene misericordia. Entonces la salvación no se basa en méritos humanos. Bueno, ¿qué cosa usted y yo podemos hacer para poder ganar? ¿Qué méritos podemos hacer para poder ganar la salvación? Isaías, les recuerdo, Isaías dijo que cuando el hombre trata de usar las obras para justificarse delante de Dios, sus obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y ese pasaje específicamente está hablando cuando el hombre trate de justificarse delante de Dios a través de las obras, porque menospreciamos el sacrificio de Cristo. Y esas obras son como trapos de inmundicia. No es que las obras son trapos de inmundicia, no. Dios nos salvó, Efesios capítulo 2, ¿verdad? Y ya que somos salvos, dice que Dios preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Entonces, más para que podamos, no se confunda. Y este pasaje afirma con claridad bíblica que Dios puede usar incluso la resistencia humana para cumplir sus propósitos. Y Dios lo ha hecho, hermanos. Dios lo ha hecho. Y la última cosa, este pasaje afirma con claridad que la soberanía divina no anula la responsabilidad humana. Ya lo mencionamos. La soberanía divina no anula la responsabilidad humana. Romanos 9 del 14 al 18 presenta a un Dios libre para amar, libre para compadecerse y libre para cumplir su propósito, incluso cuando la historia humana es compleja y dolorosa. Ese es nuestro Dios. Y debemos confiar en Dios con todo nuestro corazón. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar. Señor, le damos gracias en esta mañana por su palabra. Gracias por ser un Dios misericordioso, que muestra misericordia donde no merecemos misericordia. Un Dios que ama al que no merece ser amado. Tal fue el caso de Jacob y el caso también nuestro. Gracias por ser nuestro Dios. Ayúdenos, Señor, a amarle con todo nuestro corazón.
perdone nuestros pecados y bendiga a su iglesia. En nombre de Jesús oramos y le damos toda la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Ahí hay café. Tenemos 10 minutos y luego comenzamos. Hay café, hay pan.